Señores estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. Continuando con las clases de física, dentro de la planificación tenemos el movimiento en dos planos. Es decir, que durante esta clase vamos a trabajar de acuerdo a la planificación que tenemos, como ustedes pueden ver, en esta planificación que corresponde al tercer parcial de este año. Entonces, vamos a analizar la aceleración promedio de un objeto entre dos instantes diferentes, uno inicial y otro final, considerando el vector de desplazamiento y el intervalo de tiempo implicado. Reconocer e inferir que este vector tiene la dirección de la línea secante a la trayectoria. Deducir gráficamente que para la trayectoria en dos dimensiones de un objeto, en cada instante se pueden ubicar sus vectores posición, velocidad y aceleración. Entonces, yo he realizado una guía para que ustedes desarrollen en la casa y en la clase poder realizar algunas de las actividades. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Es el movimiento parabólico. En este movimiento se trabaja tanto en el plano horizontal como en el plano vertical. En el plano horizontal, la velocidad que circula por el eje horizontal siempre va a ser constante. En este movimiento hablamos de una velocidad constante, una aceleración cero, por lo tanto el movimiento es rectilíneo uniforme. En cambio, en el eje Y, la velocidad cambia de acuerdo, el cuerpo está subiendo o el cuerpo está bajando. Si el cuerpo está subiendo, esa velocidad en el eje Y está disminuyendo, mientras que si baja, la velocidad en el eje Y está aumentando. Esto es debido al campo gravitacional que tenemos en la Tierra. Entonces, yo he planificado un resumen de fórmulas para que usted pueda analizar y posteriormente hacer unos problemas. Miren, en el eje horizontal, la velocidad inicial en el eje X es igual a cualquier velocidad en cualquier instante de tiempo en el eje X. Y también, con su ecuación, de acuerdo al movimiento rectilíneo uniforme, es el desplazamiento dividido para el tiempo. Si queremos descomponer la velocidad en el eje X, simplemente aplicamos una de las funciones trigonométricas porque se forma un triángulo rectángulo. Y podemos encontrar que la velocidad inicial en el eje X es la velocidad con la que vamos a lanzar esa bala, ese proyectil, multiplicado por el coseno del ángulo alfa. De esta ecuación podemos también deducir la distancia recorrida, el alcance, el tiempo de vuelo, que no es más que 2 veces el tiempo de subida, siempre y cuando el cañón esté en el nivel 0, es decir, esté ubicado en la tierra. En cambio, en el eje vertical, podemos encontrar primero la velocidad inicial en el eje Y. Descomponiéndole, será igual a la velocidad inicial por el seno de alfa. Todas estas ecuaciones yo las he resumido, pero en la clase a lo mejor vamos a desarrollar un poquito, a recordar un poquito de trigonometría. La velocidad en Y va a ser igual a la velocidad inicial en Y menos la gravedad por el tiempo cuando esa partícula está subiendo. Va a ser negativa porque se está oponiendo al campo gravitacional que tiene la Tierra. Y cuando está bajando, esa misma velocidad, simplemente esa misma ecuación va a ser la suma de la gravedad por el tiempo. Podemos encontrar la altura
podemos encontrar el vector velocidad y por último podemos encontrar el módulo de ese vector. Para que usted comprenda un poquito más, antes de hacer cualquier ejercicio o el ejemplo, yo le voy a poner un simulador. Miren este simulador que tenemos. En este simulador, yo tengo un cañón. Ese cañón puede disparar con un ángulo de 0 grados. Puede dejar que la bala, el proyectil, caiga simplemente cuando la velocidad se hace 0, o puedo lanzar un proyectil de forma vertical. Mire usted cómo vamos a hacer esto. En la clase, nosotros trabajaremos de forma práctica. ¿Sí? Dejaremos caer un objeto desde el tercer piso. Alguien se dedicará a medir con el cronómetro para calcular la altura. O lanzaremos con una velocidad horizontal. Lanzaremos con una velocidad horizontal. A lo mejor patearemos una pelota. O simplemente lanzaremos como un ángulo. Como cuando jugamos básquet y queremos lanzar la pelota hacia el arco. Entonces, miren ustedes. Si yo tengo una velocidad inicial, antes de realizar cualquier problema, lo primero que yo le quiero indicar son las componentes de la velocidad inicial. En este instante tenemos, miren ustedes, yo he puesto como ejemplo un lanzamiento con una velocidad inicial de 15 metros por segundo. Esta flecha, la más grande, es la que me indica la velocidad inicial. Pero esta velocidad está descompuesta en una velocidad en X y en una velocidad en Y. Cuando yo haga el primer lanzamiento, quiero que, o el primer disparo en este caso, quiero que usted se fije en el vector velocidad en X. Mire, no va a cambiar durante todo el movimiento. Voy a disparar. Si usted se fijó, voy de nuevo. La velocidad, la componente de la velocidad en el eje X no cambia durante todo el movimiento. Estamos aquí hablando de un movimiento rectilíneo uniforme. En cambio, en el eje Y, cuando vamos a lanzar, al comienzo tenemos una velocidad inicial en el eje Y, pero conforme el proyectil avanza, siguiendo una trayectoria parabólica, esa velocidad en el eje Y disminuye en el punto más alto de la trayectoria. Como podemos ver, cuando yo lance, miren cómo yo lanzo, en este instante desapareció la velocidad en el eje Y. Estamos en el punto más alto. Es decir, que esa componente de la velocidad fue disminuyendo poco a poco y ahora otra vez va a aparecer, pero en sentido hacia abajo. Esa velocidad va creciendo hasta que el proyectil se impacta contra la Tierra. El objetivo de nuestra clase será encontrar la distancia desde el nivel donde está ubicado, donde hemos lanzado, por ejemplo, nuestra pelota de básquet, ¿sí? Calcularemos la distancia, el alcance hasta donde será nuestro lanzamiento. Podemos calcular la altura de donde hemos lanzado ese objeto. Podemos simular que estamos simplemente, como ustedes dirían, chuteando la pelota, y esto sería un lanzamiento horizontal. Por ejemplo, desde la terraza del colegio, podemos lanzar y mirar hacia dónde llega nuestra pelotita en el suelo. O también podemos dejar caer un objeto y medir el tiempo en que llega hasta el suelo, su velocidad con la que golpea
el suelo, o también podemos lanzar un objeto de forma vertical. Lanzarlo, ya le hago más pequeño este. Y ustedes pueden ver cómo llega hasta el punto más alto y luego regresa ese objeto hacia la Tierra. Entonces, vamos a estudiar este movimiento, las aplicaciones. Las aplicaciones prácticas las vamos a realizar en nuestra clase presencial. Y yo les dejo este video para que usted se vaya familiarizando con las ecuaciones que tenemos para calcular las alturas, las velocidades en los ejes Y, las velocidades en los ejes X, las distancias horizontales, las distancias verticales, el tiempo de subida, el tiempo de bajada, todo el tiempo que permanece esa partícula volando, ¿sí? Espero que este video que yo les envío a sus casas, les sirva para que usted pueda trabajar de mejor forma en nuestra clase presencial. Sin más que decirles, espero que se encuentren muy bien, cuídense, nos veremos el día de mañana. Hasta luego.